siguiendo entonces con esta introducción, voy a seguir leyéndote. La idea es esa, ¿no? Estamos leyendo La inmanencia de una vida y aprovecho y me voy para otros textos de Deleuze. Eh, Dice Deleuze, sigo leyendo. Espera que me lo anoté para no perder la conciencia. Ahí va. Dice, la conciencia no se convierte en un hecho más que si se produce un sujeto a la vez que su objeto. Es decir, la conciencia no se convierte en un hecho más, en un hecho, más que si se produce un sujeto a la vez que un objeto, a la vez que un objeto. Ambos fuera de campo y apareciendo como trascendentes. Eso lo está tomando del texto de Sartre, ¿no? Eh, Bien, y vuelve a decir lo que dice en que es la filosofía: la conciencia atraviesa el campo trascendental a una velocidad infinita y difusa en todas partes, nada puede revelarla. Es decir, para que se haga visible la conciencia, para que se manifieste, para que surja, tiene que surgir al mismo tiempo un sujeto y un objeto. La conciencia se refleja en el sujeto y en el objeto, sin pertenecer ni a uno ni al otro. Y esto es un poco lo que te decía hace un rato. Deleuze no está despreciando el orden de lo objetivo y de lo subjetivo. No dije, el campo trascendental es un campo preobjetivo y presubjetivo. Y Deleuze es el filósofo, ¿no? Que quiere pensar esa materia que no tiene forma de objeto, ese pensamiento que no se da en un yo pienso. Es el pensador del pensamiento impersonal. Es el pensador del ser preobjetivo, ¿no? De la materia, de la experiencia que no es ni mía ni la de la mesa, que es una experiencia que está más allá de este orden distinguible entre un ser y otro. Pero al mismo tiempo no reniega de eso, al revés. Este plano es el que hace posible que entonces la conciencia, como flujo de conciencia impersonal, se revele, ¿no? Y esto quiere decir que en un punto siempre se piensa a partir de algo que es una superficie que me permite como asentarme, ¿no? Entonces, claro, en ese devenir que yo te dije, que es un devenir que no tiene ni principio ni fin, eh, es ese flujo permanente. Uno no vive en ese flujo, ni piensa en ese flujo. Los pensamientos ya están formados, los sistemas de pensamiento, los conceptos están formados. Entonces, pensar, si pensar y ser van de la mano, como dije hace un rato, y ser es movimiento, el pensamiento es movimiento, pensar y ser tienen que ver con la creación, porque el movimiento tomado en sí mismo no puede ser otra cosa que creación. Y entonces, si el movimiento de la materia es creación, eso quiere decir que el pensamiento también es creación. Ahora, crear nunca es crear desde la nada, porque no hay un principio. Siempre es una variación o una versión de algo previo, ¿no? Entonces, para Deleuze, este, la filosofía o la historia de la filosofía puede ser entendida como un ejercicio de desplazamientos de los sistemas conceptuales, ¿no? En donde el desplazamiento que es ese devenir, ¿no? Que sin salirse de eso pensado introduce una novedad, es como si lograra ponerse en contacto con lo nuevo, ¿no? Y que es un poco la lectura que él hace de la historia de la filosofía. Y yo comparto, a mí me parece como muy claro eso, ¿no? Cada filósofo nuevo lo que hizo fue desplazar los conceptos de un filósofo anterior, ¿no? Y eso quiere decir entonces, si yo lo desplazo, que estoy poniendo al concepto en relación con lo nuevo, con la novedad. Y es decir, estoy pensando algo nuevo de lo real. Y eso es lo que han hecho los filósofos, ¿no? Creo que alguna vez, no me acuerdo si te comentaba, eh, a mí así, aunque suene un poco esquemático, me resulta un buen ejemplo pensar si uno toma a Descartes, a Hume y a Kant respecto de cómo han entendido la facultad del conocimiento o del pensamiento, ¿no? Entonces vos tenés en Descartes, nos va a hablar de los sentidos y la razón, y los sentidos conociendo en el exterior o en el interior, y después los conocimientos racionales adquiridos o innatos, y después tenés en Hume, tenés que son las percepciones, los conocimientos, tenés impresiones e ideas, y las impresiones es como los sentidos. No es lo mismo. Pero, y las ideas eran como el conocimiento racional, no es lo mismo, pero hay algo. Y las impresiones pueden ser de reflexión
o de sensación, que serían como los externos y los internos. Y Kant va a decir lo mismo, ¿no? Tenemos digamos, las formas de la intuición, que es la sensibilidad, o los conceptos del entendimiento, de vuelta tenemos lo mismo, el tiempo y el espacio, que es el interior o el exterior. No es lo mismo, no es lo mismo, sino qué cosa, son desplazamientos. Es un concepto que en un filósofo está compuesto por una serie de elementos. Ese concepto fue desplazado, ¿qué quiere decir? Que hay unos elementos que se mantienen y esos elementos han sido puestos en relación con elementos nuevos. En Kant, por ejemplo, qué sé yo, la forma pura, que no estaba en Descartes cuando habla de las sensaciones internas. Apareció el tiempo ahí. En Descartes no estaba el tiempo metido en las sensaciones internas. Hay un elemento nuevo. Entonces, Kant no piensa de la nada. Aunque los filósofos creen estar pensando en la nada, uno siempre piensa respecto a lo que ya estaba establecido. Y eso es lo mismo. Yo como varón no voy a experimentar una sensación femenina saltando a la mujer. No, no. Yo ya soy varón. Es lo que pasa en esta identidad. Cómo puedo transformar, cómo puedo dislocar, cómo puedo arrastrar a esta identidad constituida, ¿no? Y eso es el devenir, en definitiva, ¿no? Y eso ocurre, como te estoy explicando, en el plano del cuerpo y del pensamiento. El pensamiento hace lo mismo que el cuerpo. Así como yo experimento cosas de lo femenino sin la necesidad de estar vistiéndome de mujer, y mucho menos sin decir que estoy saltando y de repente pasé de esencia, el pensamiento hace lo mismo. El pensamiento también es, a partir de un sistema que ya está pensado y definido, que formaría una representación, el filósofo nuevo, ¿qué hace? Pone en devenir ese pensamiento, ¿no? Bien. Y entonces Deleuze, en una entrevista que está recopilada en el libro Conversaciones, explica cómo había pensado él la historia de la filosofía. Y da una imagen famosa, que es la siguiente. Él está hablando de, en su primera obra, la primera parte de su obra está compuesta por lo que alguna cierta crítica llamaba como las monografías, ¿no? Deleuze tiene un libro primero de Hume, tiene el libro de Bergson, tiene un libro de Kant, tiene un libro de Spinoza, tiene un libro de Nietzsche, tiene un libro de Proust, tiene un libro de Sacher-Masoch. Es como si él hubiera escrito libros sobre esos pensadores con los que iba a dialogar, ¿no? Y no eran libros sobre su filosofía. Ese primer libro sería Diferencia y Repetición, ¿no? Entonces, cuando habla de esa etapa de su formación o de su obra, dice, pero ante todo, el modo de liberarme que utilizaba en aquella época consistía, según creo, en concebir la historia de la filosofía como una especie de sodomía, ¿no? Enculage, dice en francés, ¿no? Como de encular, de encular. O dicho de otra manera, de inmaculada concepción. Me imaginaba acercándome a un autor por la espalda y dejándole embarazado de una criatura que, siendo suya, sería sin embargo monstruosa. Acá está lo que te estoy diciendo, ¿no? Che, pero lo que dice Deleuze de Nietzsche, está en Nietzsche, es Nietzsche. Y lo que dice, y así fue siempre, y los críticos siempre lo han criticado. El libro El Pliegue, ¿no? Que es sobre Leibniz. Pero eso no es Leibniz, ¿no? Y entonces, claro, es eso, es que tiene que ser monstruosa la criatura de la que lo deja embarazado, ¿no? Claro, monstruosa, ¿qué quiere decir? Bueno, que hay una novedad, que hay algo que no fue una mera reproducción. Porque entonces es lo que hacemos cuando hacemos historia de la filosofía, reproducimos. Como si el pensamiento se pudiera reproducir, como si el pensamiento fuera como un cuerpo organizado que puede reproducirse siempre del mismo modo. Ahí no está el verdadero pensamiento, como en el cuerpo organizado no está la última realidad, ¿no? Está en donde están los devenires. Entonces es un monstruo el Nietzsche, el Kant, el Bergson de Deleuze, ¿no? Era muy importante que el hijo fuera suyo. Es decir, que cuando yo leo el Proust de Deleuze, o cuando leo el Bergson o el Sacher-Masoch, bueno, que esté, que yo vaya a Bergson y encuentre lo que dice Deleuze. Pero era preciso que el autor dijese efectivamente todo aquello que yo le hacía decir. Que yo le hacía decir. A mí me parece interesante eso. No es decir algo errado, que si yo lo busco eso es la operación de la metafísica, de la crítica académica, que se pone como un juez a decir, eso no es Kant, ¿no? Porque es parte de que hay un Kant. Así, el pensamiento no es eso.
el pensamiento está lleno de pliegues, como la propia realidad y el devenir, ¿no? Digo, acá Derrida tiene, acá es donde más se acerca con Derrida a Deleuze, ¿no? Me parece, en esta lectura de la filosofía como ese intento de buscar los pliegues, las rupturas, las grietas, las fisuras, ¿no? De los autores. Eh, pero era igualmente necesario que se tratase de una criatura monstruosa, pues había que pasar por toda clase de descentramientos, deslizamientos, quebrantamientos y emisiones secretas que me causaron gran placer. Bien. Entonces, pensar es crear, como es vivir es crear, es tener sensaciones nuevas, porque eso es el devenir. Bueno, pensar también tiene que ser crear, ¿no? ¿Y qué es crear? Bueno, es crear la novedad. Y es la novedad, pero no es que es una operación subjetiva. En Deleuze, insisto, el pensamiento nunca es una cuestión de un yo que piensa. El pensamiento, como vamos a ver con diferencia y repetición, es lo involuntario. El pensamiento es lo que acontece. El pensador no inventa, ¿no? Este es un concepto que vamos a ver, como te digo, con diferencia y repetición y que suele costar mucho de entender, pero yo lo que digo siempre es que cuesta mucho de entender porque en realidad nosotros estamos fuertemente formados por la metafísica del sujeto. Y a nosotros naturalmente nos sale decir yo pienso, ¿no? Yo pienso que, Deleuze va a decir, ¿y eso es pensar? ¿Pensar es eso? ¿Pensar es la cosa mejor repartida? ¿Todo el mundo sabe qué quiere decir pensar? ¿Todo el mundo piensa? Deleuze va a decir, no, no, no todo el mundo piensa. Pensar no es hacer cualquier cosa. Pensar es crear, ¿no? Y la creación nunca se da en un sujeto. Bueno, pero soy yo el que piensa. Bueno, no. Los pensamientos, a lo sumo los sujetos, son esas superficies en donde el pensamiento vibra y se vuelve visible, ¿no? Se manifiesta, como dijo antes, ¿no? Tiene que aparecer el sujeto y el objeto para que la conciencia aparezca, ¿no? Este, porque si no, no tiene rasgos empíricos pensables, sería el caos. Entonces aparece el sujeto, claro que hay un sujeto, pero es un sujeto en donde el pensamiento acontece, no donde surge el pensamiento. ¿No? Así como yo necesito ser un varón para que acontezcan cosas de mujer, y así me podré ir, como dirían, como desterritorializando, deviniendo cada vez más lejos de las identidades, al pensamiento le pasa lo mismo, el pensamiento necesita una superficie en donde vibrar, pero eso no quiere decir que la vibración se está originando en el yo, ¿no? En el yo pienso, en el cogito. El pensamiento nunca es el del cogito, ¿no? Eh, a nosotros nos cuesta pensar esto, pero tal vez en el arte es un poco más fácil entenderlo, ¿no? Porque son un montón los artistas, sobre todo escritores o directores de cine, que cuando le preguntan algo sobre su obra, los tipos dicen, mira, yo no sé qué quiere decir eso, ¿no? Me acuerdo de Beckett, no sé, que yo leí tanto, eh, que le dicen, bueno, no sé, Godot es Dios, ¿no? Esperando a Godot, es Dios, Godot, o no sé, qué sé yo, qué hay afuera en final de partida, afuera de la casa donde están estos dos. No sé, le decía Beckett, yo no sé más que ustedes. Si va a llegar Godot, si Godot es Dios o quién, yo no sé más que ustedes. Si no lo hubiera puesto en la obra, dice Beckett, ¿no? Y es una tontería, pero es muy claro en realidad. Si yo hubiera que decir Dios, yo hubiera puesto Dios. Entonces yo no sé más que ustedes. Es decir, yo no sé más que ustedes quiere decir que a mí la obra no me pertenece. Beckett, el autor Beckett es esa superficie de registro, ¿no? En donde el pensamiento rebota y se vuelve empírico pensable, ¿no? Eh, bien, entonces, Sí, a mí lo que me cuesta de esa filosofía, sí, o sea, me cuesta en la cabeza, ¿no? sí, Que son como filosofías, como vos decís, de la contingencia, ¿no? sí, De bien, de lo contingente. Pero esta cosa como, a ver, ¿cómo te lo digo? dale, Como dale, el dale. sujeto anónimo, Un ¿viste? sujeto anónimo, Esto que sí. uno dice, wow, mañana, nada. Es un sujeto anónimo, está bien. Eh, claro, pero yo digo, ¿no? Digo, esa filosofía tal de la contingencia. Sí, Digo, porque esa manera de pensar, vos decís, por ejemplo, ¿no? Que vos estás teniendo una transformación y bueno, estás pensando en cambiar tus sujetos, qué sé yo, ponele, ¿no? Pues en esta cuestión de que no. Y ahí dirías, bueno, eso es como es una manera, vos sos el instrumento en el cual el devenir se expresa, sí, digamos, ¿no? Una cosa sí, así.
artefacto particular, irrepetible. Sí. Entonces me peleo con eso, con este instrumento particular, único que sos vos, frente a este No, sujeto pe- anónimo. pero lo único, eso particular y único que es uno, eh, el yo, ¿no? La identidad no es. Deleuze diría, eso no es lo único. Deleuze va a distinguir lo general y particular del individuo. Son cosas distintas. Lo que vos estás refiriéndote y lo que nosotros solemos referir como la identidad personal se refiere a un particular, al caso de una generalidad, ¿no? Eh, sí, todos los varones, Guido, es un caso. Pero eso no sería el individuo. Lo irrepetible no está en el lado de la identidad personal. Lo irrepetible y único, o lo singular, eso que vimos con Kierkegaard de lo singular, ¿no? Eso, ¿te acordás que eso habíamos visto que Kierkegaard planteaba esa singularidad, que es esa absoluta contingencia? La singularidad no está del lado de lo particular, de eso que es particularmente de Guido. Lo singular es lo que él llama el individuo, es una individualización que nunca es mía, aunque me constituye como un ser singular. Justo ahora voy a hablar de eso. Es la individualización es, digamos, ¿qué es lo que a mí me hace un individuo? Yo soy ese que siente de esta manera, por ejemplo, ¿no? O yo soy ese que sueña de esta manera, o que, no sé, que entona de tal manera. Hay procesos de individualización que individualizan a los casos particulares. Porque el caso particular no expresa el devenir, no expresa la novedad, ¿no? Forma parte de la metafísica lo particular respecto a lo general, ¿no? Entonces, acá hay otro plano de ser que no se explica según esa dicotomía entre lo general y lo particular, sino que son individualizaciones que son además fugaces, ¿no? Que no son identitarias. La identidad personal sí se mantiene. Yo sigo siendo el mismo, que hace 10 20 años sigo siendo Guido Fernández, soy la misma persona. Pero como individuo yo sería muchos en realidad. Tantos como los devenires y las sensaciones y las experiencias por las que he atravesado que han ido cambiando. Si es que uno ha pasado por esas experiencias, si no, bueno, ha estado fuera de esa vida, en realidad. Porque la vida está en esos procesos de individualización, ¿no? Ahora voy a eso de la individualización. Mira, a ver si te ayuda. Justo seguía con eso. Mira, sigo con el texto, ¿no? Dice. Espera, que tengo que encontrarlo. La vida del individuo. Dice, la vida del individuo ha sido sustituida por una vida impersonal. La vida del individuo ha sido sustituida por una vida impersonal. Él da el ejemplo de Dickens, de una novela de Dickens, en donde hay un tipo que era un malandre, que se está por morir, y cuando se está muriendo, todo el mundo está ahí como diciendo pobre, ahí se está yendo una vida. Y después cuando empieza a revivir y vuelve a ser el malandra, ya no lo quieren, ¿no? Porque ya hay una identidad. Entonces, lo que conmueve la vida está justamente en esa vida impersonal, ¿no? Entonces, la vida se ha vuelto impersonal. Es impersonal la vida. Lo que me va a convertir como singularidad es precisamente es algo impersonal. Lo impersonal no es lo general, ¿no? No es eso que es común. No, lo impersonal es ese devenir que no le pertenece a nadie. Eso es lo impersonal. Lo impersonal, eh, Deleuze en Lógica del Sentido, que es un libro en donde dialoga mucho con la lingüística y toma algunas cosas de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo. Lo impersonal sería como la sonrisa sin gato. Es una expresión de una vida que no... La sonrisa sin gato, que es una imagen que aparece en Alicia. Una sonrisa sin gato. ¿Qué es la sonrisa? No un gato sonriendo, sino una sonrisa sin gato. ¿Qué sería esa sonrisa sin gato? Es el gesto de un cuerpo que no es el cuerpo de un organismo y de una persona, de un sujeto, el gato, por ejemplo. Ese gesto, esa sonrisa que vos le ves a muchas personas. Eso es el devenir como impersonal, ¿no? Eh,
¿En dónde se puede ver esto? ¿En dónde se ve eso impersonal que al mismo tiempo es lo que nos individualiza y que nos singulariza, si querés? Para mí en el deseo, ¿no? Para mí en el deseo. El deseo es el ejemplo de esto en Deleuze. Eh, Nunca deseamos una cualidad, ¿no? Nunca deseamos, nunca amamos. Voy a hablar de deseo y de amor como si se trataran de lo mismo. Nunca deseamos o amamos a una persona o a una cualidad. El verdadero deseo, el verdadero amor en Deleuze no tendría que ver ni con el deseo de una cualidad ni con el amor a una persona, ¿no? Persona, sujeto, yo, identidad, cualidad, son todos elementos que forman parte de ese plano de lo que él llama lo actual o de los cuerpos organizados, ¿no? Yo no deseo no sé, imaginemos, qué sé yo, me gusta el color del pelo de mi novia. Uno no desea eso. Vos no deseas a tu novia como totalidad. ¿Por qué? Porque las personas no son totalidades cerradas. No somos sujetos, no somos unidades, como el cartesianismo había pensado. No hay una unidad, o si querés, no hay una unidad, ya haciendo saltar el yo pienso trascendental de Kant, de Husserl. No hay una unidad. Llegó al deseo, una persona no es una totalidad, que uno pueda desear esa totalidad. Uno se conecta con partes del otro. Porque el otro, como uno mismo, está compuesto de infinitas partes, de devenires, que te van haciendo disparar a tierras distintas. Y uno se conecta con una parte de eso. Uno no desea una persona. Yo no deseo al yo del otro, ¿no? A esa idea del yo como la identidad. Como mi deseo, como mi pasión, como lo que a mí me gusta y me conmueve y me vuelve loco de la persona que amo, deseo, no es que tiene el color de piel tal o tiene un tono de voz. No, porque esas mismas cualidades, y acá están lo general y lo particular, esas cualidades que yo podría decir son las cualidades particulares de tal persona que amo, yo las podría encontrar en otras personas. Las cualidades se reparten entre casos distintos. Entonces, ¿por qué no amo a las otras personas si están las mismas cualidades? El deseo tiene que ver con otra cosa y tiene que ver justamente con eso individual, impersonal, con esa vida impersonal que está aconteciendo en ese otro, ¿no? Bien. Es como si yo te dijera, uno desea el acontecimiento, ¿no? Uno ama el acontecimiento. No deseamos, no amamos cualidades, personas, sino que deseamos un campo de individualización, ¿no? De pasiones impersonales, un campo de individualización de pasiones impersonales. Esa persona, en realidad, volvemos a lo mismo, ese sujeto constituido se constituye en un campo de individualización donde se encarnan pasiones que no provienen de ese sujeto. Entonces, en Proust y los signos, Deleuze dice, está hablando de Proust, de cuando Marcel, en realidad el narrador, conoce a Albertine, que va a ser su hada terrible, y la primera vez que la ve, Albertine está junto con sus amigas, un grupo de amigas, ¿no? Y son todas indistintas, ¿no? Son todas las mismas, son todas que casos particulares de un caso general que es la mujer. Son mujeres particulares. Ahora, va a haber una individualización cuando de ese grupo de casos particulares de mujeres, una de ellas es como si empezara a brillar, empezara a emitir signos que le llegan a Marcel. Desde el plano de lo general y lo particular, generalidad de la mujer, particularidad, esta es rubia, esta es morocha, esta es alta, baja. Y sin embargo, en una empiezan a ocurrir otras cosas. Esas otras cosas que ocurren es esa individualización, ¿no? Entonces dice, enamorarse es individualizar a alguien por los signos que causa o emite. Es sensibilizarse frente a esos signos, hacer de ellos el aprendizaje. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir que uno se enamora de alguien, no? Uno se hace sensible a
cosas que acontecen en esa persona y que a uno le llegan. Uno se hace sensible a eso, ¿no? Y esos signos que emite el otro nunca son las cualidades que yo identifico, son signos. El signo en Deleuze siempre es el paso como a una tierra desconocida. El signo es el paso es el paso sensible, es el rasgo sensible que me lleva a esas variaciones infinitas del caos. Eso es un signo, ¿no? Entonces, individualizar es hacerse sensible a los signos que emite la otra persona, ¿no? La misma persona que hasta un momento podía no representarme nada y no generarme nada, de repente empieza a emitir signos que me llevan a pensar que hay mucho más detrás de ese caso particular que yo ya conocía, por ejemplo, ¿no? Y que me invita a descubrir ese otro mundo, ¿no? Mirá lo que dice, a mí me parece fantástico. Es posible que la amistad se alimente de observación y conversión. Sin embargo, el amor nace y se alimenta de interpretación silenciosa. El ser amado aparece como un signo, un alma. Expresa un mundo posible desconocido para nosotros. Por ello también las mujeres amadas están tan a menudo asociadas a paisajes, que conocemos tanto como para desear su reflejo en los ojos de una mujer. Es eso, ¿no? Yo lo pienso así, vos pensá en personas que uno conoce y que en algún momento podría ocurrir que en esa misma persona te invite a más, que uno se haya vuelto sensible a cosas que emite la otra persona. Entonces ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo ahí es lo que él llama el encuentro, que es otra idea del devenir. El encuentro, ¿qué es? Algo empieza a acontecer entre uno y otro. Eso que empieza a acontecer son esos signos que en el caso del amor y el deseo me invitan a descubrir mucho más. Claro, ese mucho más que es, a descubrir mucho más que esas cualidades particulares, que esas cualidades identificables. Yo ya conozco a esta persona, tiene todas estas cualidades. Y conozco a otras personas, tienen todas estas cualidades. Y sin embargo hay una persona que, además de esas cualidades, emite unos signos que me hacen, me llevan a más allá. Esa persona es como si fuera una tierra por descubrir, ¿no? Un paisaje por explorar. Y eso es lo que se convierte una persona amada, se convierte en eso, ¿no? Una persona deseada se convierte en eso. Y eso nunca es del orden de lo personal. Eso otro, esa tierra desconocida, ese mundo de las variaciones infinitas que expresa el signo, nunca es de lo personal. Porque tiene que ver con cosas que acontecen en el otro, ¿no? Bueno, muy bien. Los primeros meses eso. No, los primeros meses, no, eso es la calentura. Esa es la calentura, no. Pero de verdad, no. El deseo no quiere decir que esto se trate de eternidad ni nada, no, estas cosas cambian porque es de venir. Pero, digamos, el deseo no es eso, ¿no? Eso que pasa en los primeros meses tiene que ver con las cualidades identificables. A ver, cuando desaparece, Tengo que hablar con vos. Hay otro que me mete signos, que soy sensible a esos signos. Yo no soy sensible a tus signos. claro, No, no. perfecto, es eso, ¿eh? Cuando desaparece el deseo, ¿qué es lo que parece? El otro se volvió una persona chata. El otro se aplanó. No hay nada que descubrir en el otro. ¿Qué quiere decir no hay nada que ver? No descubrir cosas de su vida oculta. Que no me pone en contacto con novedades, con sensaciones nuevas, con un mundo que está siempre descubriéndose, ¿no? Con experiencias vividas que tienen que ver con la vitalidad, ¿no? Cuando el otro no acontece nada, igual el otro se convierte en un organismo definido por cualidades. Un cuerpo extenso definido por cualidades. Mirá, mi pareja mide tanto, tiene los ojos de este color, el pelo así, pesa tanto. Las parejas se convierten en eso. Y claro, desaparece el deseo o el amor cuando no está eso otro que no tiene que ver con eso. Bien, última cosa. Última cosa. Dice, del texto y de esta introducción de Deleuze. Dice, Vos sabés que me haces acordar a vos que me gusta el cine con esto que me decís. sí, Hay una cosa. ¿Viste esa película Tierra Adentro? ¿Tierra Adentro era? Mar Adentro. no sé si la En vi. la que Bardem es un parapléjico, se Sí, enamora. sí, la de Bardem, sí, Buenísima. sí.
abogada y Sí, después sí, pobre sí, termina con una demencia sí. vascular porque tiene una enfermedad que se llama Cadafil. Vos ves, yo decía, ahí vos ves, digamos, otra cosa que acontece en el amor, porque él no es que, mira qué linda postura tengo, o sea, es un tipo, No, bueno, claro, es digamos, que el deseo no tiene que ver con eso, caminando en obvio. su cama, Claro. y que encima es encantador, bueno, al menos el personaje es encantador, ¿sí? Es Lo que, adoro la cosa que es dice, que el deseo no tiene que maravilloso. ver con, el deseo tiene que ver Ay, con los cuerpos, con los claro, vos devenires. me acordaba mucho de la, El deseo tiene con la vibración y eso no tiene que ver. Nosotros estamos muy mal formados por nuestra claro, ¿cómo? cultura Sí, sí, sí. que reduce el deseo a formas identificables y canónicas. El deseo que es estar vivo no tiene que ver nada con eso, no tiene con el cuerpo organizado. Cualquier cuerpo puede Sí, sí, producir sí. vibraciones, ¿no? Obvio. Bueno, finalmente Lo, hay otro lo plano. visto está muy marcado, ¿eh? Claro, En esa lógico. película está, Claro, lógico, sí. Último tema de la introducción. Dice, el acontecimiento considerado como no actualizado, ¿no? Porque no es lo que... Lo actualizado sería lo que termina tomando forma de un organismo, de una cosa extensa o un estado de cosas, ¿no? El acontecimiento, como lo que nunca está completamente actualizado, porque ese deseo no es que termina convirtiéndose a era porque era rubia, o porque era, qué sé yo, porque tenía abdominales, para el canon de nuestra época, ¿no? No carece de nada, el acontecimiento no carece de nada. Bien, el deseo no carece de nada. Y acá va a venir la reinterpretación que hagan Deleuze y Guattari del deseo freudiano. No carece, desear no es desear lo que uno carece, ¿no? La falta. El deseo es beatitud, es plenitud, es gozo, ¿no? Es intensidad o esa alegría de Spinoza, ¿no? El deseo es, yo diría que es el pathos, ¿no? Ya no es Deleuze esto, ¿no? Hay una carta de Lord Byron que a mí me gusta que le escribe a su esposa y él le dice algo así como, bueno, aunque sea por dolor, eh, hay que sentirse vivo, dice, ¿no? O sea, aunque sea el dolor. Pero se trata de que la vida sea intensa, ¿no? O sea, esté vibrando. Eh, ¿Y qué es esa vibración? La vibración es la pasión no domada, ¿no? Son las diferencias salvajes de las que habla Deleuze en Diferencia y Repetición, ¿no? Es el cuerpo que resiste. Porque en definitiva ese cuerpo no extenso, ese cuerpo no organizado, que es el del deseo propiamente, es el cuerpo que resiste a toda forma de poder. Y por eso el poder siempre quiere robar los cuerpos. El poder siempre quiere robar. ¿Qué cuerpos? ¿El cuerpo organizado? No, eso ya es lo robado. Eso ya es lo capturado. El poder necesita robar ese cuerpo como potencia, ese cuerpo como terra incógnita, ¿no? Como ese espacio a descubrir y a conquistar, como esa potencia de creación de la novedad, ¿no? Por eso el poder necesita siempre eliminar los cuerpos, ni hablar en nuestra época, ¿no? Que como nunca el poder se ha servido de esta evaporación del cuerpo. Claro, ¿por qué hay que teletrabajo, toda esta cosa que no solo de la pandemia, es la tendencia del capitalismo actual, ¿no? Porque eso lo que hace es, como dijo Marx y Engels en el manifiesto comunista, que todos los sólidos se desvanezcan en el aire. Cuando eso ocurre, el capitalismo está controlando cabalmente a la vida, en definitiva, ¿no? Entonces, el cuerpo es el que resiste finalmente, ¿no? Entonces, para terminar la introducción, una cita del Antiedipo en donde dicen, el deseo es un exilio, el deseo es un desierto que atraviesa el cuerpo sin órganos y nos obliga a pasar por de una de sus caras a la otra. Nunca un exilio individual, nunca un desierto personal, siempre un exilio y un desierto colectivos. No existe o sea, lo personal nunca es el plano del deseo, ni el plano de la lucha, ni el plano del cuerpo de la existencia. Eso siempre se da en lo colectivo, ¿no? Que sería otra forma de lo impersonal. Es demasiado evidente que la suerte de la revolución está ligada únicamente al interés de las masas explotadas y dominadas. Por supuesto que la revolución tiene que ver con los intereses de las clases desfavorecidas. Pero el problema radica en la naturaleza de ese lazo, como lazo causal determinado o como vínculo de cualquier otra clase. Se trata de saber cómo se realiza un potencial revolucionario, en su relación misma con las masas explotadas o los eslabones más débiles de un sistema dado, ¿no? Es decir,
El deseo es revolucionario. ¿Es revolucionario en qué sentido? En que es creación. Y el poder siempre quiere eliminar la creación, ¿no? Y eso es el ser y eso es el pensar. Entonces, pensar, ser, deseo, devenir, acontecimiento, son los conceptos que Deleuze va proponiendo a lo largo de su obra, multiplicidad, inmanencia, ¿no? Para pensar esa fuerza indomada, ¿no? Esa fuerza salvaje, esa diferencia salvaje, que no es otra cosa que una vida, ¿no?